apresúrate, Shabbat es hoy. ¿Qué haces ahí todavía trabajando? Ha llegado la hora de descansar en Adonai. La mesa está puesta y el vino servido, los niños cantando llenos de amor. El sol se va durmiendo despacio, la Shejina ilumina el camino al Señor. El Shabbat ha llegado, las velas ya brillan en el salón, canciones de paz invaden cada rincón. Shabbat es nuestro refugio de bendición. Los aromas de la jalá van subiendo, el aceite ardiendo en cada hogar. La familia unida celebrando un momento sagrado para descansar. Deja atrás las preocupaciones, es tiempo de renovar el corazón. Entre pláticas y oraciones sentimos la presencia del Creador. El Shabbat ha llegado, apresúrate, Shabbat es hoy. ¿Qué haces ahí todavía trabajando? Ha llegado la hora de descansar en Adonai. La mesa está puesta y el vino servido, los niños cantando llenos de amor. El sol se va durmiendo despacio, la Shejina. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Torá Podcast, a esta nueva edición en la que hemos dejado un tema pendiente para este episodio, quinto episodio de la cuarta temporada, para quienes se están enchufando recién, para quienes están conociendo recién el programa, se han perdido las tremendas temporadas, chiquillos. Dense cuenta, aquí hay oro fino en este lugar. Le pedimos al Eterno que nos guíe con su Santo Espíritu. Así que, como les decía, este es un tema tremendamente importante. Ya venimos arrastrando harto paño con respecto al Geinom, el infierno, el Sahar Beonesh, el castigo y la recompensa. Y hoy día, según lo que dijo nuestro Moré Mijael, el pasaje del libro de Juan, el capítulo 11, verso 25, Anojía Tekumá Beajaim, yo soy la resurrección y la vida. Yo quiero hacer un paréntesis antes de que entre nuestro Moré Mijael. Hay dos conceptos en hebreo para hablar de eternidad. Uno es Leolam, que es eternidad, y otro es la Netzach, que significa para siempre. La palabra Olam Abba viene del mismo término Leolam, ¿ya? Entonces, hay que hacer una diferencia entre Leolam y la Netzach. Leolam, eternidad, o para el mundo, entre comillas, venidero, y la Netzach, para siempre. Por ejemplo, Am Israel Hay Vekayam la Netzach. Viva el pueblo de Israel para siempre. Esa es una frase coloquial que se utiliza mucho en las comunidades judías. La Netzach viene del concepto Zah, que es Tzadi Het, que significa puro, brillante. Que el Eterno nos dé pureza y brillantez. Moré Mijael, bienvenido. Amén, Guido, gracias. Bendición para todos los hermanos. Bienvenido a este episodio. Un episodio que esperamos que lo podamos disfrutar todos, podamos ser bendecidos, ¿verdad? Y podamos ir descubriendo, ¿no? Es decir, tratando de entender
y de comprender lo que las Sagradas Escrituras nos hablan y nos muestran y nos van enseñando respecto de este tema que estamos partiendo, ¿verdad? Y empezando a compartir con ustedes. Guido. Amén, Baruch Hashem. Un tema que no nos deja de sorprender cuando hablamos de recompensa y castigo. La salvación no depende de nuestras obras, pero sí es necesario hacer buenas obras para diferenciarnos de aquellos que no hacen justamente lo que demanda el Eterno. Shalom, querido Moré Shem Tov, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Shalom, Guido, Beseder Gamur, toda la él, gracias al Eterno, todo bien, todo en orden. Contento nuevamente de poder reunirnos, de poder ser edificados los unos a los otros y hablar de estos temas tan interesantes que están en toda la Sagrada Escritura, que también nos tocó nuestro amado y bendito Mashiach Yeshua, y por supuesto los rabinos han masticado y han dado vuelta muchas veces estas palabras. Guido. Así es. Quedamos de acuerdo la semana pasada de hablar de el Olam Abba, que se traduce muy propiamente como el mundo venidero o el mundo por venir. Estábamos conversando con nuestro Moré Shem Tov, si Atid Lavo y Olam Abba es lo mismo. A mí personalmente no me queda claro, porque Atid Lavo se podría traducir como el tiempo futuro y Olam Abba, el mundo por venir. De este tema, del mundo por venir, de la era mesiánica, ¿qué relación tiene el Mashiach con el Olam Abba? Ese es el punto. Bueno, Mijael, ¿qué piensa usted con respecto al Olam Abba y el Atid Lavo? Sí, Atid Lavo y Olam Abba es lo mismo. No entendí cuál era la diferencia que tenían. Lo que pasa es que tenemos la disyuntiva con el Guido de que si Olam Abba y Atid Lavo es lo mismo. Según yo es lo mismo. Lo que pasa es que la era mesiánica es una cosa y el Olam Abba es otra cosa, no es lo mismo. La era mesiánica es lo mismo Por que los 1000 años. Mashiach. Los 1000 años, eso era mesiánico. Entonces es el Atid Lavo. Por eso, pues Olam Abba también son los 1000 años. No, Olam Abba es después de la era mesiánica. Olam Abba es la eternidad. Sí, es otra cosa. Existen diferentes conceptos dentro de, ¿verdad? Y las temáticas que la Escritura plantea para lo que dijeron los profetas, ¿verdad? Respecto del futuro. Y tenemos el concepto de era mesiánica, tenemos el concepto, ¿no es cierto?, y Mota Mashiach, ¿no? Los días del Mashiach, que se traduciría, ¿no es cierto?, como esa era mesiánica. Tenemos también, ¿verdad?, el concepto Olam Abba, que va a ser, ¿no es cierto?, después de esa era mesiánica. Va a ser otro proceso, otro periodo que yo creo que lo vamos a hablar, ¿verdad? No nos va a dar el tiempo para hablar en este podcast, pero sí lo vamos a hablar, ¿no es cierto?, en el próximo, ¿no? Y Atid Lavo, ¿no es cierto?, el tiempo que va a venir, ¿verdad? Habría que ver, ¿verdad?, si en el estudio son sinónimas las palabras del concepto Atid Lavo, porque en el lenguaje de los sabios, a veces los sabios ocupan diferentes términos para referirse a un mismo concepto. ¿Verdad? Entonces, si comparten, ¿verdad?, la esencia, ¿verdad?, el mundo venidero y, ¿no es cierto?, sería como Olam Abba, y el tiempo, ¿verdad?, que va a venir, entonces, claro, habría que ver si es un problema de concepto o es una misma idea con dos nombres diferentes. Ya, por ejemplo, la palabra Olam no siempre significa eterno. Va a depender, en su mayoría, ¿no es cierto?,
Por ejemplo, cuando la Escritura habla del esclavo hebreo, que después del año, ¿no es cierto?, sexto de su trabajo, él quiere ir al Beit Din para que le oraran su oído, su oreja, ¿verdad? Y dice, y servirá para siempre. Ahí, ¿no es cierto? Dice, y nuestros sabios traen, y Rashi lo trae, que realmente ahí el para siempre no es para siempre. En ese contexto, el para siempre significa 50 años, porque en Yobel él tiene que salir de nuevo. Tiene que salir de nuevo. Entonces, por ejemplo, la palabra ad en hebreo es eternidad. Qué interesante. También. Entonces, ahí va a depender un poco, ¿no es cierto? Por ejemplo, el concepto de Olam Abba, hablamos de un tiempo, ¿verdad? Que viene, que es otra etapa. Va a ser otro momento. ¿Se fijan? Entonces, eso va a depender. Y todo esto, nuestros sabios dicen, Atit lavo akadosh barujú mahol la tzadikim. Ya, entonces, ahí esto lo traen el Masejet Berajot y el Rambam también lo cita, y en ese contexto se está hablando de Olam Abba con Atit lavo. Que en la era mesiánica vamos a estudiar Torah. Lo vamos a ver ahora en este capítulo. Vamos a ver que la era mesiánica es para que Israel pueda estudiar la máxima Torah que pueda, pero en el Atit Lavo van a ser guiados y enseñados. Entonces, ¿quién los va a guiar? ¿Quién los va a enseñar? Hashem. Akadosh Barujú la Asod Mohol la Tzadikim. Entonces dice, el Dios va a hacer un círculo de todos los Tzadikim, ¿verdad? Y ahí cada uno va a estar con sus coronas, y gozo va a haber en sus cabezas, dice el profeta. Lo vamos a estudiar en la semana que viene. Besrat Hashem. Amén. Guido. Sigamos con nuestro tema. Yo soy la resurrección y la vida, dice la carta de Juan en el capítulo 11, que se da dentro del contexto de la muerte de Eleazar, de Lázaro, que a propósito no es el mismo Lázaro de la mashal, de la parábola del hombre rico y Lázaro, que fue el tema que tocamos en el episodio anterior. Este es el Lázaro de Betania, ¿cierto? Dice el texto: enviaron pues las hermanas para decirle a Yeshua, Adón, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Yeshua, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces vamos a avanzar del versículo 11 al versículo 25. Desde el 21. Marta le dijo a Yeshua, Adoní, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Cuando dice el día postrero, dice Bayom Aharón, el día después. Y Yeshua le responde, Vayomer elea Yeshua, Anuji atekuma veahaim, ha'ama'min bi afkiu met yakum bahai, que es lo que se traduce como yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Baruch Hashem, el Olam Abba, el mundo venidero, se desprende de la Sagrada Escritura. Recién Guido acaba de leer que Yeshua dice este mundo. Este mundo en hebreo se dice Olam Hazé. Y si hay un Olam Hazé, es porque hay un Olam Abba, es decir, hay un mundo venidero, hay un mundo por venir. Los nombres de este tema que están en la Sagrada Escritura son variados, son distintos, a pesar de que, como decía Guido, hay ciertas diferencias, como en todo, ¿cierto? Sabemos que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Pero en la Sagrada Escritura encontramos este tema como milenio
1000 años, Olam Abba, Atir Lavo, futuro venir. Atir Lavo significa futuro venir. Atir es futuro y Lavo es venir. Época de oro, también se conoce como la época de oro, también se conoce como la era mesiánica, y los rabinos lo llaman Yemot HaMashiach, los días del Mesías, y también se conoce en términos rabínicos como Olam HaEmet, es decir, el mundo verdadero, o el mundo de la verdad. En la Sagrada Escritura, cuando habla de este tema, habla y dice, se refiere a cada uno estará debajo de su higuera y debajo de su vid. Cabe señalar que este periodo de tiempo es un periodo de tiempo de 1000 años, es distinto a la eternidad de la que habla la Sagrada Escritura. Ahí entramos a otra era, a otra época. Y vamos a ir, ¿cierto? Como bien sabemos, ¿cierto? Mikal Bajomer, es decir, de lo más simple a lo más complicado. Cabe señalar que en el primer siglo había una diferencia abismante entre los perushim, los fariseos, y los tzedokim, los saduceos. Los perushim creían en la vida después de la muerte, es decir, creían en Olam Abba. Más los tzedokim, los saduceos, no. Ellos no creían en una vida después de la muerte. ¿Ya? En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 2, desde los pasukim 1 al 4, dice lo siguiente. Ahora, tenemos que dejarle en claro que este es un tema escatológico. Es decir, es un tema profético dentro de lo que es la teología, ¿cierto? El estudio de Dios, el estudio de las Sagradas Escrituras. Existe una rama que se llama escatología. ¿Y qué es la escatología? La escatología es el estudio del final de los tiempos, o de los tiempos venideros. Eso se llama escatología. ¿Ya? Y también existe escatología judía, escatología rabínica, porque la Sagrada Escritura es primariamente, aparte de ser ley, ¿cierto?, es profecía. Es decir, es un conocimiento que viene de parte del Eterno y a la vez también trae conocimiento futuro, es decir, de cosas que aún no suceden, cosas que aún no pasan, cosas que aún no acontecen. El Sefer Yeshayahu, el libro de Isaías, capítulo 2, desde los pasukim 1 al 4 dicen: lo que vio Yeshayahu ben Amoz acerca de Yehudá y de Jerusalén, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, a Harit Ayamim, en los últimos días, en los días finales, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Kimit Sion Tetzetora Udevar Adonai Mirushalayim, porque de Sion saldrá la ley, la Torá, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Lo Isagoy, el Goy Jereb, lo Ilmetú, od Milhamá. Es decir, va a ser un tiempo en el cual no habrá guerra. Va a ser un tiempo en el cual habrá shalom, habrá paz. El periodo de tiempo del reinado de Shlomo Amelech, del rey Salomón, que fueron Arbaín Shana, fueron 40 años, es tipo
del Olam Abba. Porque Shlomo Amelech, cuando reinó sobre Jerusalén, en Israel, estaban las 12 tribus unidas y tuvo paz con todos sus enemigos. Ese periodo de tiempo de 40 años de reinado de Shlomo, entre paréntesis, la palabra Shlomo viene de la palabra Shalom, que es paz. El pueblo tuvo paz. Ese tiempo, ese periodo de tiempo también es tipo de Olam Abba. Es decir, es una muestra de Olam Abba. Cabe señalar que esto mismo que está en Isaías capítulo 2, que yo acabo de leer, también está en el Sefer Mijá, también está en el libro de Miqueas, en el capítulo 4. En el capítulo 4, del 1 al 3, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Adonai será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Adonai. ¿Cuál es el monte de Adonai? El Harabait, el Haramoria, el monte Moria, el monte de la casa, el monte del templo. Y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por su vereda. Ojo que hay un Bet Hamikdash, hay una casa. Porque dice: vengamos a la casa de Adonai. ¿Cuál es la casa de Adonai? ¿Cuál es la casa del Dios de Jacob? El templo, el Bet Hamikdash. Y nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, la Torá, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones. ¿Para qué una espada? Para la guerra. ¿Para qué un asadón? Para trabajar la tierra. Y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Del 1 al 3. Después vamos a ver el Pasuk 4. Entonces, lo que dice el profeta Isaías, también lo dice el profeta Miqueas. Que en este tiempo va a ser un tiempo de paz, va a ser un tiempo no de andar flotando en una nube y andar con alitas y cantando todo el día, cantando. No. Aquí dice que se va a trabajar. Porque dice que van a tomar sus espadas y las van a transformar en herramientas para trabajar la tierra. Entonces no va a haber guerra, va a haber paz, va a haber shalom. Vamos a seguir viendo aspectos, por supuesto, de esta era, de este periodo de tiempo. Y quiero tomar el Keavot 4:16, donde dice, ¿por qué hay una pregunta? Dice, ¿por qué los rabinos del Talmud caracterizan al mundo actual como el vestíbulo que lleva hacia el mundo venidero? En el Tratado Talmúdico, Ética de los Padres, Pirkei Avot, o Capítulo de los Padres, 4:16, Rabí Jacob expresó una visión de la vida que capturó la imaginación de muchos judíos. Este mundo es como un vestíbulo, prosdor, antes del mundo venidero, Olam Abba. Prepárense en el vestíbulo para poder entrar al gran salón. Es decir, yo tengo que prepararme en el Olam Hazé, en este vestíbulo, en este camarín, en este, digamos, en este mundo de preparación para poder entrar a Olam Abba. ¿Y de qué forma voy a entrar a Olam Abba? Guido. Qué interesante ese tema de la preparación. Porque como nos han enseñado nuestros rabinos, nuestros maestros, todo esto es una preparación, es un prepararse, es un estar preparado. ¿Para qué? Para la venida del Mashiach, para el día venidero. Resulta que los sabios dicen que el día de Shabbat, el Yom HaShabbat, Yom HaShabbat, escuche bien, Yom HaShabbat, es un tipo de Olam Abba. Es un tipo de eternidad, dicen.
Entonces, cuando nuestro Moré habla de preparar, ciertamente la gente que se prepara en el judaísmo, en la observancia de la Torá, está preparando su vida para el mundo venidero. Y no hablamos de encender las 2 velas de Shabbat, de hacer bien el Kiddush, de cantarlo perfecto, entonadito, con la cantilación sefaradí, yerushalmí. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de prepararnos como personas, de tener conciencia de que para entrar en el Olam Abba tenemos que cumplir, según nuestra fe, 2 condiciones. La teshuvá, hacer arrepentimiento sincero, hacer teshuvá y confesar con nuestra boca que Yeshua es el Adón. ¿O no, More Mijael? Con respecto al pasaje que estamos citando, ¿verdad? En Juan, que básicamente cuando el Señor dice que Él es la resurrección y la vida, ¿verdad? Es que Él básicamente es el que marca el comienzo y el fin de todas las cosas. Es decir, todos nosotros, ¿verdad? Pasamos de muerte a vida por medio de Él, ¿verdad? Estando muertos, ¿verdad? De nuestros delitos, de nuestros pecados, ¿verdad? Por medio de su corbán, de su sacrificio, de su entrega, ¿verdad? Nos acercamos ahora. Tenemos una participación, ¿verdad? De la vida de la Torá, de las mitzvot, de los preceptos, nos empezamos a acercar al Eterno, pero también Él es la vida, es decir, en Él también comienza, ¿verdad? Él es el pase para pasar a lo que va a ser la vida eterna, ¿ya? Entonces, por un lado es la resurrección y por otro lado es la vida en sí. Ahora, fíjense ustedes que Maimónides, en su Mishneh Torah, habla en el Hot Teshuvah, en el capítulo 9, con respecto a esto que ya nosotros veníamos hablando anteriormente, de que evidentemente cuando uno estudia la Torá, hay una recompensa y hay un castigo, y eso es evidente, ¿verdad?, para cualquier persona que lee el texto. Entonces me gustaría citar algunas alajot de Maimónides y algunas fuentes que él cita, que básicamente él se va a basar en los jajamim, ¿verdad?, en los sabios, para poder dilucidar algunas cosas como la pudieron entender. Fíjense que dice, Meahar Shenoda, Shematan Sahram Shen Mitzvot, Veatová, Sheniske la Im Shamarnu, Derech Hashem, Akatuv Batorah, Hi Hayei Olam Aolam Abba. Dice, puesto que ya queda claro que obviamente existe una recompensa por el cumplimiento de los preceptos y el bien que vamos a obtener a través de ellos, si observamos, ¿no es cierto?, el camino del Eterno que está escrito ya y está fijado en la Torá, básicamente ese bien es la vida en el mundo venidero. ¿Y esto de dónde lo aprendieron los sabios? Shenemar, como dice, Parashá Kitabo, en el capítulo 22, versículo 7 del libro de Deuteronomio, dice, Lemaan Yitav Leja Vearachta Yamin, dice, para que se te conceda el bien y se te alarguen tus días, se prolonguen tus días, ¿verdad? Ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, este concepto para Shakitabó, tanto para Shakitabó como para Shabejucotai, en el contexto de las bendiciones, Berajot, Ukelalot, ¿no es cierto?, el concepto, el pacto. ¿Se acuerdan que hubo un pacto aparte del que hizo en el monte Sinai? Dice la escritura del capítulo 28, versículo 69 en la versión hebrea, y en la versión en español normal en el 29.1, que el Eterno hizo un segundo pacto con Israel, ¿no es cierto?, en las llanuras de Moab. Y al igual que en el primer pacto que se hizo en Sinai, ¿verdad?, nosotros tenemos un listado de bendiciones y maldiciones que están, ¿verdad?, como parte del castigo y como parte de la recompensa por guardar la Torá, ¿ya? Y ahí nos dice, ¿verdad?, por ejemplo, en Bejucotai Telejú, nosotros para allá Bejucotai está ligada, esas bendiciones, esas maldiciones
están conectadas con el pacto que se hizo en Sinai. Ahí tenemos el concepto de Zahar y el Onesh. Y en Parashá, ¿no es cierto?, Kitabó, tenemos, ¿no es cierto?, estas bendiciones y maldiciones, ¿verdad?, en relación al pacto que se hizo en las llanuras de Moab. Hay diferencia entre estos dos pactos, son dos perspectivas distintas que uno podría estudiarlas. Pero en síntesis, lo que cada uno de ellos dice es que básicamente el Eterno dice, mira, si guardas y haces esto, te va a ir bien, yo me comprometo con esto. Si guardas y haces esto, ¿verdad? O si no guardas y haces esto, te va a ir mal. Esto es para el mundo en que vivimos. Ahora, obviamente, uno podría pensar que en el fondo la Torá y las Mitzvot tienen una repercusión solamente en este mundo y no tienen una repercusión más allá, ¿verdad? O para el mundo venidero. El Mashiach se lo dijo a los jóvenes ricos. ¿Se acuerdan del joven rico que le preguntó cómo él podía alcanzar, ¿verdad?, la vida eterna? Y el Mashiach le dijo, ¿no es cierto?, que tenía que guardar las mitzvot. Quiere decir que las mitzvot de por sí nos ayudan a poder alcanzar. Por otro lado, tenemos en Lucas también, cuando uno de los Perushim le preguntó cómo una persona podía alcanzar Olam Haba, y el Mashiach le dijo, ¿cómo lees la Torá? Y el Perush, ¿verdad?, le dijo, Ve'ahavta leja kamoja, o le dijo primero Shema Israel, y después le dijo, Ve'ahavta leja kamoja. Y ahí tenemos la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? En ese contexto es decir que se podría alcanzar. Obviamente la Torá lo dice, y acá lo que trae Maimónides, ¿verdad?, es precisamente este versículo, que efectivamente, Leman yitab leja ve'arachta yamim, que te va a ir bien y que se te van a alargar los días. Luego nos dice, Ve'anekama shenokmin mina reshaim she'azvu archot atzedek ve'aketuvot v'torah hi akaret, sheneemar ikaret tikaret anefesh ahi abonava. Entonces nos dice que por otro lado, la persona que abandona la Torah, que abandona la mitzvot, ¿verdad?, va a tener un castigo y se le va a infligir un castigo a los malvados que abandonaron la senda de la justicia, ¿no es cierto?, y que están escritas ya en la Torá. Y nos va a citar un pasaje en Parashá Shelach Lecha, en el capítulo 15 de Número, versículo 31, donde nos habla de una persona que se le aplica la pena de caret, ¿no es cierto?, y donde los sabios interpretan, ¿verdad?, que va a ser cortado aquí y cortado allá, de la repetición del versículo. El versículo repite la palabra, ¿no? Dice, Ikaret, Ikaret, Tikaret. Y esa repetición aprendieron los sabios, de acuerdo a los que interpretan la Torá, de acuerdo a la línea de Rabí Akiva. Rabí Akiva decía que cada palabra repetida en la Torá no es una redundancia y de cada palabra podemos aprender, ¿verdad?, una enseñanza de la Torá. Porque había otra línea que era la escuela de Rabí Ishmael que decía que no, que la Torá cuando repetía algo es que en realidad estaba hablando en un lenguaje humano. ¿Ya? Y de aquí aprendieron los sabios, ¿verdad?, de que la persona es cortada 2 veces, como lo dice también, ¿verdad?, Judas. Desarraigados 2 veces, ¿no? Cuando está hablando también de las personas que recayeron y hay todo un tema en ese capítulo de Judas. No sé si lo recuerdan ustedes, Javerín. Entonces dice, y de aquí aprendemos entonces que una persona va a ser castigada, ¿verdad?, y que su transgresión va a permanecer en ella. Es decir, al final del pasaje dice que va a ser cortado, ¿verdad?, abonava. Y la transgresión que hizo va a estar en esa persona, va a permanecer en esa persona. Ya el contexto de una persona que hace una verá, una transgresión bellá ramá, con la mano alzada, con rebelión, bisadón, es decir, con bisadón se traduce como con intención, pero la intención en el fondo es con rebelión. Y vishgagá, sin intención, es decir, por ignorancia.
Ahora, dice el Rambam, Mahuse Shekatu Bejola Torah Kula. Surge entonces la siguiente interrogante. ¿Qué significa lo expuesto a lo largo de la Torá? ¿Qué significa Intishmeu y Agialahem Beim Lotishmeu y Kreethem? Si uno obedece a Hashem, recibirá cosas buenas, pues eso es lo que nosotros encontramos en la Torá. Y si no obedecemos, le sucederá, ¿no es cierto?, algo que va a ser negativo. Bejolotan de Barim Baolamase, y cuando nosotros estamos, dice el Rama, cuando estamos viendo todas estas cosas, las vemos en un ámbito, las podríamos ver en un ámbito solamente para este mundo. Solamente en este mundo estas cosas aplican. Kegon, por ejemplo, Sobea Berraab, por ejemplo, la saciedad y el hambre. O sea que cuando la Torá me dice que te va a venir bienestar económico, te va a llegar parnasá, entonces uno lo ve solamente en ese plano de físico. Y después cuando te habla del hambre, uno lo ve solamente en el plano, ¿no es cierto?, físico. Lo mismo, Umilhamá Beshalom, lo mismo, ¿no es cierto?, todos estos conceptos, la guerra, ¿verdad?, por un lado, por otro lado la paz. Hashem te promete paz si guardas la Torá y los mandamientos, y por otro lado, si no guardas los mandamientos, te anuncia que te va a venir guerra. Umalhud Veshiflut, te habla también de un reinado también, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel va a estar como cabeza, va a reinar, y por otro lado habla de Shiflut, de humillación, de caída, de que va a estar, ¿no es cierto?, en una posición baja. Vishivata Ares Begalut, te habla, otra cosa dice el Rambam, la Torá te habla de que tú vas a sentarte en la tierra, ¿verdad? Y por otro lado te dice que la tierra te puede vomitar, es decir, que te puede ir al exilio de la tierra de Israel. Nosotros en el 1948, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel después de casi más de 2000 años, no sé, me parece, ¿verdad?, parte del pueblo volvió y se asentó hoy día en Eretz Israel, y no completamente, pero todas esas cosas vemos que se cumplieron. Beatzlahama Ase, Befdo, y también me habla, ¿verdad?, de, por ejemplo, el éxito, ¿verdad?, que yo puedo tener éxito, la Torá me promete éxito, y también me habla del fracaso. Y dice Ushear Kol Divrei Abrit, y todo lo demás que está relacionado a lo que nosotros leemos en el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Kolotá a Devarim Emet Hayu, y vemos que todas estas cosas que se dijeron son todas verdaderas, son todas firmes, todas se han cumplido, ¿no? Vieyu Bisman Sheanu Osim Kola Misbot Torah y Agiu Aleinu Tovot Aolama Sekulam. Y todo el tiempo, ¿no es cierto?, en el tiempo en que nosotros como pueblo cumplimos las misbot de la Torá, entonces vienen a nosotros, ¿verdad?, todos los bienes que la Torá prometió que están relacionados a este mundo. Y cuando nosotros no cumplimos todas las cosas en la Torá, Tikrao Tanu Arraota Ketuvot, nos van a llegar, ¿verdad?, nos van a alcanzar todos esos males que están escritos. Beafal Pijem, y si con todo esto es así, Einotan Tovot, Genson Matanza Hranshel Misbot. Entonces, no obstante, estos bienes no son la última instancia de recompensa por el cumplimiento de los preceptos, ni aquellos males son la última instancia de los castigos que se infligen a los transgresores de todos los preceptos, y la explicación es así. Entonces dice, y aquí va a citar el Talmud, en Masejet Berajot, en la página 32, dice, Akadosh Baruj Hu Natan Lanu Torah Zo Etz Haim. El Santo Espíritu a nosotros como pueblo nos dio la Torá, y la Torá es denominada árbol de vida. Y esto está en Masejet Berajot. Y quien hace todo lo escrito en ella y lo conoce a Hashem a través del estudio de la Torá, con un entendimiento pleno e idóneo, es merecedor de la vida en el mundo venidero. Y de acuerdo a la grandiosidad de sus acciones y el grado de su sabiduría, será su recompensa. Y Hashem nos ha asegurado en la Torá que si nosotros cumplimos con alegría y entusiasmo, ¿verdad?, incluso en momentos difíciles, y seguimos siempre la sabiduría de la Torá,
apartando de nosotros todo lo que nos impida observarla, como la enfermedad, la guerra, el hambre y cosas similares, y Él nos concederá todos los bienes que nos fortalecen en el cumplimiento de la mitzvot de la Torah, como por ejemplo la saciedad, la paz, la abundancia, la plata, el oro, para que nos dediquemos a todos nuestros días, ¿verdad?, a ese fin, para saciar por un lado las cosas que son esenciales en este plano, es decir, que todo lo que nosotros tenemos en la Torá viene a ser un reflejo de lo que va a pasar, de lo que vamos a alcanzar, que sería el bien mayor, ¿verdad? ¿Cuál sería el bien mayor? ¿Qué es lo que qué es lo que espera cada persona con respecto a eso? O sea, que por un lado la Torá nos garantiza, ¿verdad?, en este plano una recompensa y un castigo, de acuerdo a cómo nosotros vamos, ¿verdad?, como pueblo. Y si nosotros vemos la recompensa no llega solamente ahí, sino que cada acción que la persona hace, ¿verdad?, también va a recibir una recompensa en el mundo venidero, ¿ya? Entonces, dice, ¿verdad?, el Rambam, que entonces, cuando la Torá dice, ¿verdad?, para que te vaya bien, es en este mundo. Y para que se te alarguen tus días, es decir, que los días sean, Yamin Arujim, sean días extensos, está hablando del otro mundo, para vivir, ¿no es cierto?, y para no volver a morir, ¿verdad? Vamos a experimentar la muerte, pero después, ¿no es cierto?, Hashem va a levantar del polvo, ¿verdad? Y vamos a salir adelante, Guido. Wow, esta fue una ametralladora, así. Tremenda información, More Mijael. ¿Sabe qué? Estaba pensando, mientras usted hablaba, en la Berajot que decimos en la mañana, Elu de Barim. Sí, Mishnah PA 1. Correcto, la Mishnah PA, antes de entrar, cierto, a los rezos, dice, Elu de Barim She'adam Ohel Peroteihem, Veolam Aseh. Dice, estos son los preceptos cuyo cumplimiento brinda un beneficio en este mundo. Esto lo citó el More Shem Tov en uno de los episodios, no me acuerdo cuál fue. Dice, la recompensa principal que le espera a la persona en el mundo venidero tiene relación con Kibud Vaem, que se conoce como la honra de los padres, padre y madre, ¿cierto? Gemilut Hasadim, que son los actos de piedad, ¿cierto? Piadosos, actos de bondad. Ve'ahavat Shalom Bein Adam Ulejavero, ¿cierto? Que es reconciliar, hacer pactos de paz entre el hombre y su prójimo, ¿cierto? Vetalmud Torah Keneged Kulam. Y el estudio de la Torah dice que los compara a todos. Entonces, mire, hay una parte que cita el Sifri respecto del mundo venidero, y él dice, por ejemplo, Asher Ya'aseh Otam Ha'atam Bajai Bahem, que es lo que está escrito en Vayikra 18.5, en el libro de Levítico, capítulo 18.5, dice que la Torah dice, observarán mis mandamientos y mis decretos, y el hombre que los cumpla vivirá en ella. No dice que el judío que los cumpla, no dice que el hijo de Israel que los cumpla, tampoco dice que el hebreo que los cumpla, dice Asher Ya'aseh Otam Ha'adam Bajai, aquel que lo haga, ¿cierto?, vivirá en ellas. Y ahí desprende una idea la Rabanut para decir que vivirá en ellas, está hablando del mundo venidero, no de este mundo, sino que todo lo que hacemos en este mundo, es decir, el cumplimiento, Ushmartem et Hukotai, el cumplimiento de los mandamientos de Dios, conlleva a vivir en ellas, pero en el mundo venidero. More Shem Tov. Sí, también tomándome de lo que decía More Mijael, el Tehilim 23, Salmo 23, dice, Acto bajese, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Adonai, Besharti Bebait Hashem, Leorech y Yamim, y en la casa de Adonai moraré por largos días. Amén.
Claro, ese Orej Yamim, esos días largos, los rabinos dicen que efectivamente es la eternidad. Porque en el Olam Hazé, en este mundo, no hay un día largo, un día más corto. Todos los días tienen 24 horas, excepto algunos días que tienen segundos, pero ahí está hablando de días largos, y esos días largos es la eternidad. ¿Y dónde va a morar? Dice, en la casa de Adonai, en la casa de Hashem, Bebait Hashem, Bebait Adonai. Amén. El Moreh Shem Tov usó una palabra que a mí me gustó, que es la definición del Olam Hazé, que si existe este mundo, existe un mundo por venir. El Olam Hazé y el Latit Lavo. El futuro venidero, el futuro que viene, el Olam Abba. Si existe este día, existe el otro día. Y mire lo que dicen los sabios en el Bereshit Rabá 1.10. Lama nivra haolam bebet, ¿por qué la Torá empieza, o mejor dicho, por qué el mundo fue creado con la letra Bet? Justamente con la letra Bet empieza la palabra Bereshit, en un principio, la primera letra de la Torá. Y responden los sabios: Leodiach shehen shnei olamim haolam hazé ve haolam haba, para enseñarnos, para instruirnos, para darnos a conocer, Leodiach shehen shnei olamim haolam hazé, este mundo, ve haolam haba, y el mundo venidero. Y esta parte es la que a mí me llamó la atención al principio. El Aharit Yamim, que mencionó el Moreh Shem Tov en el pasaje de Isaías, los últimos días, que se conoce también como las pisadas del Mashiach, ¿cierto? Los días posteriores. Marta le responde a nuestro amado Mashiach Yeshua en el capítulo 11 de Juan, versículo 24, que yo sé que Lázaro, entre paréntesis, resucitará la resurrección en el día postrero. Entonces fíjese que la percepción que existía en ese tiempo es que en el día postrero, en el Atit Lavo, en el Aharit Hayamim, donde no habrá guerra, donde nación no alzará espada contra nación, ¿cierto? Iba a haber una resurrección. Beyom Atekumá, el día de la resurrección. Bayom a Aharón, el día postrero. Eso es lo que está escrito en el capítulo 11, verso 25 del libro de Juan, que en hebreo se lee de esa manera: Bayom Atekumá, el día de la resurrección. Y Bayom a Aharón, que es el día posterior. Mi pregunta puede sonar un poco insidiosa, pero es la siguiente. Nosotros, ¿qué concepción tenemos del mundo venidero? ¿Consideramos el mundo venidero como los días del Mashiach o estamos considerando el mundo venidero como la eternidad? Porque si es así, estamos viviendo los días del Mashiach y probablemente no lo sabemos. Mashiach ya vino. Estamos esperando su segunda venida, donde él va a pasar arrasando las naciones para instaurar su reino. Moreh Shem Tov. ¿De dónde saca la hermana de Lázaro que él va a resucitar en el día postrero? Es decir, era una información que ellos en el primer siglo tenían. Porque hasta ese momento no estaba escrito el Brit Hadashah, no estaba escrito el Nuevo Testamento, no estaba escrito Apocalipsis de Juan, Revelaciones, no estaba escrito las cartas del Rab Shaul, nada todavía. Entonces, ellas ya tienen conocimiento de que Lázaro va a resucitar en el día postrero, es decir, en el último día o en el día final. Y esa información está en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 2. Ahí ya está hablando de que hay una resurrección de los muertos. ¿Dónde también vemos que hay una resurrección de los muertos? En el libro de Yehezquiel, en el capítulo 37, el tan conocido Valle de los Huesos Secos, de los Atzamot Ayebeshot, los huesos secos.
ahí hay una resurrección, hay un levantamiento. Ese proceso tampoco es automático de una, ¿no? Sino que es un proceso de resurrección. La tecumá. Se junta hueso con hueso, se producen tendones, hay un levantamiento, después viene, sopla, dice, llama al espíritu. Es bien interesante poder analizar detenidamente el Valle de los Huesos Secos, la profecía del Valle de los Huesos Secos. Entonces, ya está la idea en la Torá, en el Tanaj, en la Tanaj, ya está la idea de una resurrección, de una tecumá, ¿cierto? O la Tejiat Ametim, la resurrección de los muertos, o el levantamiento. Tecumá es levantamiento, viene de la cum, que es levantarse, levantar. ¿Ya? Entonces, cabe señalar que en el Perek Helek, que es un libro del Rambam, dice que hay 7 tipos de Olam Habá. Hay 7 tipos diferentes de Olam Habá. Algunos dicen que es en cuerpo y alma, otros dicen que no, solamente espíritu. Y hay distintos tipos de Olam Habá, del mundo venidero. Yo quiero contar 2 historias, una muy breve y otra un poquito más larga, con respecto a este mismo tema. El Ramban Nachmanides, Rabbi Moshe Ben Nachman, Ramban Nachmanides, dice que en el Olam Hazé, en este mundo, si tú en el patio de tu casa tienes un limón, un árbol de limón, un limonero, un etz limón, ¿cierto? Y tú en Shabbat vas y sacas y cortas el limón, no pasa nada. Pero él dice que si tú vas a hacer eso en Olam Habá, en el mundo venidero, el limón te va a decir, no, es Shabbat, no me cortes. Nachmanides trae este sipur, este cuento, este mashal, por decirlo de alguna forma, para indicarnos que en Olam Habá todo va a ser maravilloso. Todo va a ser, digamos, no puedo decir la palabra mágico, pero es algo cercano a eso. ¿Ya? Esa es una historia. Y la otra historia que quiero contar tiene que ver con un rabino muy connotado, muy nombrado, muy venerado, porque los rabinos los veneran, ¿cierto? No los adoran, pero sí los veneran, los respetan mucho, los honran mucho. Y este rabino era el más ficha. prominente de su época. Y él tuvo un sueño, y en este sueño, porque él le pedía al Eterno en el sueño, en Tefilá, le decía, muéstrame mi lugar en Olam Habá, muéstrame mi lugar en el mundo venidero, muéstrame dónde yo voy a estar. Y esta historia va de acuerdo a lo que contaba Guido en el fondo, de lo que hablábamos, de lo que dice también Pirkei Avot, de prepararnos para Olam Habá. Entonces dice, y él le pedía tanto al Eterno ver su lugar, su porción, su Helek, ¿cierto?, en el mundo venidero, que él tuvo un sueño. Y en ese sueño, él vio que tenía una casa pequeña, una casa muy humilde, muy pobre, en Olam Habá, y al lado de él había una mansión gigantesca. Y esa estaba justo al lado, era vecino de él en Olam Habá. Y era una mansión gigantesca, una casa inmensa, una casona enorme, preciosa, hermosa, bella. Y era de Jacob. Era de Jacob. Era del carnicero Jacob. Así él entendió en el sueño que era del carnicero Jacob. Y despertó de su sueño y dijo, ¿quién será el carnicero Jacob? Porque él no lo conocía. Y empezó a buscarlo. Mucha gente lo conocía, lo recibía muy bien. Recorrió en carreta, ¿cierto?, con caballos, y recorrió muchos kilómetros hasta que encontró al carnicero Jacob.
y le avisaron al carnicero Jacob que venía este rabino prominente y venía, ¿cierto?, a verlo a él, lo andaba buscando a él. Finalmente lo recibe en su casa y le dice, ¿cómo estás? Y rabino, pero ¿por qué usted me viene a ver aquí a mi casa? Si finalmente yo soy un simple carnicero de pueblo. Le dice, ¿por qué usted viene a verme? Y él le dice, no le cuenta su sueño, nada. Entonces él le dice, cuéntame de ti, háblame de ti, ¿qué haces tú? No, le dice, yo soy carnicero. ¿Eres casado? No, le dice, no soy casado. ¿Tienes hijos? No tengo hijos. Y el rabino iba analizando los mitzvot que él no estaba cumpliendo. Porque no tenía hijos, no estaba casado. Dice, ¿pero qué es lo que hace? No, yo soy carnicero. ¿Y qué más? Cuéntame algo más de ti. Y él quería saber acerca de él. Entonces el carnicero Jacob le dice, yo tengo a mi padre y a mi madre, y los dos son lisiados. Los dos están en silla de ruedas, los dos están imposibilitados. Y yo me dedico a ellos. Y yo los baño, yo les doy su comida, yo los saco a pasear. Y cuando él estaba hablando de lo que él hacía con su papá y con su mamá, con su padre y con su madre, este rabino entendió por qué él tenía la mansión que tenía en Olam Abba. Porque aún este rabino, gran rabino, con todo lo que sabía y los discípulos que tenía y todo, y toda la Torá que sabía, no le alcanzaba para cumplir esa mitzvah de Kavod Abija Beetimeja. Honra a tu padre y a tu madre. Que este carnicero simple sí cumplía. Esto, por supuesto, a manera de motivación. Para trabajar en nuestra alma, para trabajar en el Olam Hazé. Guido. Qué lindo cuando el Moré toma historia y las cuenta con tanta pasión. Es inevitable no imaginarse estar ahí. Usted, que ha conocido el gozo de la salvación, que ha probado ese gozo. Recuerde que el salmista dice, no me quites el gozo de la salvación. Usted que ha probado el gozo de la salvación, ¿va a dejar pasar esa oportunidad de ser reunido junto a su pueblo? ¿No le da alegría de que sus huesos cuando lleguen a la tierra van a vivir una resurrección? Y no una resurrección cualquiera, sino la resurrección que tiene que ver con las bodas del Cordero, con un gran banquete, con ver al Eterno nuestro Padre, allá en los cielos, más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Así dice el corito. Dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Adonai, como las aguas cubren el mar. Dice Yeshayahu Naví, el profeta Isaías, en el capítulo 11, desde los pasuquín 6 al 9. ¿Cuál es la característica y qué bueno que Guido cantó ese corito, porque hay una idea de un cielo. Se habla en el cristianismo del cielo. Y si nosotros revisamos la escritura, más allá de lo que digan algunas doctrinas, qué sé yo, si nosotros revisamos la escritura, lo literal, lo textual, el Peshat, siempre habla de la tierra.
Aquí dice que el lobo y el cordero no pueden estar juntos, porque si hay un cordero y un lobo, el lobo se come al cordero. También tenemos como tipo de Olam Abba todos los días que estuvieron los animales con los 8 salvados de las aguas en la Tebat Noach, en el arca de Noé. Ahí también hay un tipo de Olam Abba, porque ahí habían bestias, ¿cierto?, que eran depredadores y habían animales domésticos y no se comían entre ellos, comían paja. Y eso, los rabinos también enseñan que todo el tiempo que estuvieron los animales dentro de el arca de Noé, de la Tebat Noach, mientras afuera llovía, ¿cierto? Llovía, se reventaron las napas subterráneas, se abrieron las cataratas de los cielos y había agua por todos lados. En ese barco inmenso que había, ¿cierto?, era un tipo de Olam Abba. Entonces, ahí estaban justamente los depredadores y los depredados. El leopardo y el cabrito, lo mismo. El becerro y el león. Y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Es decir, se comen al niño en el mundo actual. La vaca y la osa pasarán. Es decir, hay un cambio de mentalidad, un cambio de estado, un cambio de pensamiento, incluso en la naturaleza, incluso en los animales. Entonces, es un periodo de tiempo el cual no ha llegado, claramente no ha llegado. Jeremías dice que ninguno dirá a su compañero conoce al Eterno porque todos me conocerán. Y aquí al final dice en el 9, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Adonai, y eso todavía no pasa. Todavía no pasa. Entonces, sin lugar a duda, como yo decía adelante, este es un tema escatológico, es un tema futuro, es un tema profético, es algo que todavía no acontece. Todavía no acontece. Entonces, aquí tenemos más características, ¿cierto?, de este lugar, o sea, de este periodo de tiempo y de cómo va a ser. Pero ojo que es en la tierra. El hombre fue creado, Adán Arishon, fue creado para vivir en la tierra. Mire, otra de las características de Olam Abba es que la Escritura lo llama un periodo de shalom, de paz, y que cada uno estará debajo de su higuera y debajo de su vid. ¿Qué significa eso? Significa que uno está tranquilo a la sombra de la higuera, a la sombra de la vid, y puede extender su mano y comer del fruto de los higos, de las brevas y de las vides, de la parra, ¿cierto? Esto se encuentra en el libro de Miqueas, en el capítulo 4. Por eso yo decía que iba a volver a Miqueas, en el Pasuk 4. En el Pasuk 4 dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Adonai de los ejércitos lo ha hablado. Ese es Miqueas 4:4. Y también lo dice en el profeta Zacarías. En Zacarías, en el capítulo 3, en el Pasuk 10, dice, en aquel día, dice Adonai Tsebaot, el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Como quien está en tranquilidad, en shalom, a la sombra, en el patio de su casa, en su terreno, en su parcela de agrado, qué sé yo, pero tranquilo, en shalom. Esta es otra de las características. Ojo que lo habla a través de las cosas creadas. Entonces, la idea de que vamos a estar en un cielo eternamente alabando al Eterno, cantando al Eterno, la verdad es que no es muy de la Torá que digamos.
es más, la Sagrada Escritura es más terrenal, habla con respecto a la tierra. Y todas estas cosas son cosas que nosotros sabemos. Fíjense que al final del libro de Yehezkel, dice que cuando estemos en esta época, también lo trae, ¿no es cierto?, el Sefer Hizayón, que el libro Apocalipsis, ¿no es cierto?, dice que se le va a cambiar el nombre a la ciudad hacia el final. Y dice Adonai Shama se va a llamar la ciudad. Porque el Eterno va a estar allí, literalmente va a estar allí, ¿no es cierto?, ya el sol no te va a servir de luz, Sí, ya la sí. luna, ¿no es cierto?, sino que Hashem va a estar ahí, Amén. y van a venir todas las consolaciones, ¿verdad? Me gustaría leer algo que dice el Rambam, que creo que es muy interesante, que tiene que ver con lo que estamos hablando y tiene que ver con lo que hablamos, ¿no es cierto?, con respecto al Mashiach. Esto es claro, miren. Fíjese que hay mucha gente que no entiende, ¿verdad?, la venida del Mashiach, ¿verdad?, de acuerdo a lo que dice el profeta Zacarías, ¿verdad? Porque ellos esperan, ¿verdad?, no, que ya vino y Olam va al tiro. Eso, si uno estudia el libro de Daniel, ¿verdad?, comparado con las palabras del Mashiach y con los otros profetas, nos vamos a dar cuenta que son procesos, son etapas de redención, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice acá Maimónides, dice, Ulbeneise itabu kol Israel, y por ello todo Israel, ¿no, verdad? Nevieihem, Behameihem, tanto sus profetas como sus sabios, ¿verdad? Y Mota Melech HaMashiach desearon la era del rey Mesías, desearon, ¿no es cierto?, esos días en los cuales el Mesías, ¿verdad?, va a traer esta realidad, va a traer, ¿no es cierto?, la resurrección de los muertos y nos va a ingresar en esta vida, en esto, ¿no? Entonces dice que de Sheyanuhu mi malhut arrasha sheinu manahat lahem leasok batorah ubamitzvot kaogen Beyamseu lahem margoa beyarbu bejochma kedei sheizku lechayem olam haolam haba. Dice, y dice entonces, dice, ¿para qué? Para poder hacernos descansar de todos los reinados perversos, ¿verdad? Que sería, ¿no es cierto?, lo que dice ahí el Señor en Mateo, ¿se acuerdan? Creo que se citó, ¿no es cierto?, que es el tiempo de los gentiles. Cuando el Señor habló de estas cosas, dijo que va a haber un tiempo en que Israel va a ser pisoteada y el pueblo de Israel va a ser entregado a un tiempo que se llama el tiempo de los gentiles. Esto aparece en Mateo. Cuando se termine el tiempo de los gentiles, va a venir la época del Mashiach, ¿no? Entonces dice, el Rambam dice, para que podamos descansar de todos esos reinados perversos, que a Israel básicamente nunca le permitieron dedicarse a la Torá y a los preceptos adecuadamente, ¿verdad? Es decir, el pueblo de Israel a lo largo de su historia nunca ha podido cumplir los preceptos como, lo voy a decir, no como pueblo en el ámbito ideal. Es decir, por ejemplo, uno en la Galut siempre está afligido, siempre hay situaciones, siempre hay problemas, ¿no? Y somos impedidos de poder cumplir como nación, ¿verdad? Tenemos un montón de problemas, ¿verdad? Problemas de que no podemos estar en la tierra, problemas de guerra, problemas económicos, un montón de serie de problemas que dice el Rambam que cuando venga el Mashiach, ¿verdad? Va a ser, ¿no es cierto?, como citaba el Moreshen Tov con respecto a Shlomo, cada uno debajo de su higuera y cada uno debajo de su vid, como pasó, ¿no es cierto?, ahí en Primera de Reyes capítulo 5, ¿verdad? Pasa esa época. Entonces, obviamente, cuando venga este periodo, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel va a poder hallar, ¿verdad?, la calma, va a poder hallar la tranquilidad y van a poder acrecentar su sabiduría para merecer, ¿verdad? Dice para poder merecer entrar en el mundo venidero.
¿ya? Es decir, que todo esto es como, esto es increíble, porque es como decirte, mira, ahora te voy a dar la oportunidad, Hashem dice, voy a darte la oportunidad de poder ahora acrecentar en Torah, de poder estudiar, de poder cumplir como nunca cumpliste antes. Y todo eso te va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder entrar en la otra etapa, en el otro proceso. Dice Lefi Sheveotam Ayamin Tarve Adaat Vejokma Veaemet. Dice, pues en aquellos días se va a acrecentar el conocimiento, ¿verdad?, la sabiduría y la verdad, como está escrito, ¿verdad?, en Isaías capítulo 11, versículo 9. Shenemar, Kim aleh haaretz dea et Hashem, porque la tierra va a empezar a llenarse del conocimiento de Hashem. Benemar, y va a citar ahora Jeremías 31-33, que dice, Velo yelamdu od ish et rehu, y ya no va a enseñar el hombre a su compañero veish et ahib, ni el hombre a su hermano. Benemar, y va a citar ahora Ezequiel 36-26, que dice, Beasiroti et lev aevem mi besarjem, que en ese tiempo el Eterno va a transformar nuestros corazones de piedras en corazones de carne. Dice, mi penei sheoto amelech sheyamod misera David. Dice, y todo esto porque el rey que surgirá, que Dios va a levantar, ¿no es cierto?, de la simiente de David, dice, Baal Jochma Yeye Yeter mi Shlomo. Va a ser una persona que va a tener una sabiduría más grande que Shlomo, este rey que es el rey Mashiach, el Melech HaMashiach, nuestro Adón Yeshua, por supuesto. Amén. Rabbenu, y va a ser un gran profeta semejante a Moshe Rabbenu, porque está escrito de él, ¿no es cierto? Moshe dijo Kamoni, como yo, le dijo a Israel, le dijo como yo, y ayer le dijo Kamoja, le dijo como tú, que ese profeta, ayer le dijo va a ser como tú, y Moshe le dijo al pueblo Kamoni, y está escrito, ¿no es cierto? Velo Kam Naví que Moshe, y no se levantó otro profeta como Moshe. Y de acuerdo a los sabios, el profeta, ¿verdad?, que estuvo como un poquito más abajo que Moshe, que llegó a ser un super naví, era Yehoshua bin Nun, que estuvo también en esa categoría, y la escritura dice, no se levantó otro. Ya, entonces cuando se habla de este profeta que Dios va a levantar, no está hablando de cualquier profeta ni de todos los profetas, ¿verdad? Porque no hay otro como Moshe, excepto este que Dios va a levantar, que es nuestro Adón. Ulefija, y el Amet Kolaam Beyore Otan Dere Hashem. Por lo tanto, Él instruirá a todo el pueblo de Israel, y Él les va a enseñar la senda de Hashem, el camino de Hashem. Veyabou Kol Goyim le llamó, y por medio de él van a venir todas las naciones para oír la Torá. Entonces aquí es cuando se van haciendo más firmes estas palabras, ¿no? Porque le gusta a quien le guste, le resuenen los oídos a quien le resuenen. El único que ha cumplido esto al día de hoy, el único que ha cumplido esto al día de hoy en todas partes del mundo, es Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. El único. No ha habido ningún otro que Dios haya levantado y que las naciones lo hayan aceptado, que las naciones hayan recibido su mensaje, que las Amén. naciones hayan reconocido su señorío, ¿verdad? Y como dice, ¿no es cierto?, cuando venga Shiloh, a él se iban a reunir las naciones, a él se iban a congregar los pueblos, en él se iban a congregar los pueblos, que está diciendo acá, Sheneemar. Y esto es lo que aprendemos. Vejayaba Harita Yamim. Dice, y será en el final de los días. Esto está en Isaías capítulo 2, versículo 2. Será ahí en el final de los días. Nahon Yeye Har Bait Hashem. Que será afirmado el monte de la casa de Hashem. Berosh Eharim. Y va a ser, ¿no es cierto?, la cabeza, el más alto
sobre todos los demás montes, sobre todas las demás religiones, sobre todas las demás creencias, sobre todas las demás alternativas, porque en este capítulo se dice que Dios va a afirmar su monte, Kimit Sion Tetse Torah, porque de Sion saldrá la Torah y los pueblos van a afluir al monte y van a decir, vamos, subamos al monte, al Dios de Jacob, porque Él nos enseñará sus sendas y vamos a andar en sus caminos, porque de Sion saldrá la Torah y la palabra del Eterno desde Jerusalén. Amén. Sin lugar a dudas, es un tema apasionante. Tenemos mucho más paño que cortar, ¿cierto? Hay muchos temas que detallar, por supuesto, la Nueva Jerusalén, la eternidad, a qué se refiere. Bien, damos gracias al Eterno por este tiempo, por poder reunirnos, juntarnos, hablar palabras de Torá, palabras de vida, y por supuesto, a la luz de las palabras de nuestro amado y bendito Mashiach Yeshua. Ahora, todo esto del Sehut tenemos que juntarlo con lo que plantea el Rav Shaul, de que somos salvos por gracia, dice, por gen, y esto no por obra, esto no de vosotros. Y también ahí tiene que ir una fe, una emuná, ¿cierto?, con obras, porque una fe sin obras es muerta. Entonces, este y muchos otros temas los vamos a continuar en el próximo episodio. Shalom, Lekulam Javerim, Shavua Tov, Kol Tuv. He dicho. Amén. Shavua Tov. Hay tantos temas que seguir tocando que, bueno, la próxima semana, Bezrat Hashem, con ayuda del Eterno, avanzaremos en este tema tan bonito que es el Olam Abba. Bueno, dejamos a todos invitados a nuestros suscriptores, oyentes, para el 6º episodio de la 4ª temporada, el cual citaremos el siguiente pasaje, el que nombré delante, Salmo 126:2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de gritos de alegría o de alabanza, dice también por ahí el otro texto. Continuamos con el tema del Olam Abba, el mundo por venir. Yemot HaMashiach, los días del Mashiach. Próxima semana, Bezrat Hashem. More Mijael. Bueno, el Eterno les bendiga, Javerín. Un gusto, como siempre, compartir este espacio, este tiempo. Y el Eterno nos pueda bendecir en todas las cosas que estamos haciendo. Que todo lo que estamos compartiendo, ¿verdad?, pueda ser enriquecedor para todos nosotros en nuestra vida, en nuestra existencia, para que le podamos dar un sentido más especial a cada día, ¿no? Cada día le demos mayor espiritualidad y podamos cumplir lo que más podamos en el Eterno. Amén. Amén. Shalom, Leitraot, Veshavua Tov, Lehulam. Hablemos de Torah, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torah y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida. Kama